¿Qué pasa, gente de YouTube? Iba a decir de Twitch. Me podéis seguir en mis redes sociales y en Twitch para enteraros de los directos. Hoy vamos a empezar un libro que trata sobre el anarquismo y otros tipos de temas, que es este libro, que es El anarquismo y otros ensayos de Emma Goldman, ¿vale? ¿Quién fue Emma Goldman? Pues fue una mujer estadounidense que fue una anarquista radical, como todo buen anarquista, una feminista radical, como toda buena feminista, y que una de las cosas así que se la reconoce o se la conoce así a nivel mainstream es que fue declarada en Estados Unidos por el FBI como enemigo público número 1 del país, ¿no? En el momento de su vida. Así que todo bien, todo correcto, entra dentro de nuestros planes, entra dentro de las personas que más nos gusta leer. Así que vamos a ver qué nos cuenta sobre pues el anarquismo y otro tipo de cuestiones de gran interés para ella y para nosotros también, ¿no? Vamos a empezar y leeremos un artículo por directo, porque son artículos, y veremos qué nos cuenta y lo analizaremos como siempre hacemos, ¿eh? Pero antes de empezar nos deja Emma un pequeño prefacio a sus escritos que dice lo siguiente. Hace aproximadamente 21 años escuché al primer gran orador anarquista, el inimitable John Most. Entonces me parecía, y siguió pareciéndomelo durante muchos años, que la palabra hablada, lanzada entre las masas con aquella elocuencia tan maravillosa, con tanto entusiasmo y ardor, nunca podría borrarse de la mente y el alma humanas. ¿Cómo podía cualquier persona, de entre las multitudes que acudían en masa a los mítines de Most, hacer caso omiso de su profética voz? No me cabía duda de que la gente no tenía más que escucharle para desprenderse de sus antiguas convicciones y ver la verdad y la belleza del anarquismo. En aquella época mi único gran anhelo era poder hablar con la lengua de John Most, ser capaz yo también de llegar de esa forma a las masas. ¡Ay, la ingenuidad del entusiasmo de la juventud! Es el tiempo en que hasta lo más difícil no parece más que un juego de niños. Es la única parte de la vida que vale la pena. Pero esa época no dura mucho. Al igual que la primavera, el periodo del Sturm and Drang del propagandista da paso al crecimiento frágil y delicado que debe madurar o bien morir de acuerdo con su capacidad de resistencia frente a 1000 vicisitudes. El Sturm and Drang se traduce como tormenta de ímpetu y es una corriente literaria alemana muy muy buena, de donde salió Goethe, de donde salió Hölderlin, Schiller, es decir, quizá de lo mejorcito de la literatura alemana. Y esto os lo digo yo, que soy Dios, ¿vale? Seguimos. Mi gran fe en que la palabra hablada era capaz de obrar milagros ya no existe. Me he dado cuenta de su incapacidad para hacer brotar el pensamiento o siquiera las emociones. Paulatinamente, y no sin una gran lucha contra esa constatación, llegué a ser consciente de que la propaganda oral es, en el mejor de los casos, poco más que un medio de sacudir a la gente de su letargo. No deja una impresión duradera. El propio hecho de que la mayoría de la gente únicamente asiste a los mítines y previamente ha sido espoleada por el sensacionalismo de la prensa o porque piensa que va a divertirse, es una prueba de que en realidad las personas no tienen una necesidad interior de aprender. Por cierto, Emma Goldman nació en el 69, en 1869, y murió en 1940. Seguramente esto lo esté diciendo cuando la televisión aún no estaba en boga o ni siquiera se había creado como tal. Por lo tanto, aún no se ve capacitada para entender las sirenas, no sé si se escuchará por el micro, pero madre mía. Aún no se ve capacitada de entender el poderío que tiene el discurso desde que aparece la televisión y la radio, más que otra cosa. Con la modalidad escrita de la expresión humana ocurre todo lo contrario. Nadie se tomaría la molestia de leer libros serios a menos que esté intensamente interesado en las ideas progresistas. Eso me lleva a otro descubrimiento que hice al cabo de muchos años de actividad pública. Es este. Sea cual sea su nivel educativo, un alumno solo acepta aquello que su mente ansía. Es una verdad ya reconocida por la mayoría de los docentes modernos en lo que respecta a la mente inmadura. Yo creo que es igual de válida para los adultos. Es igual imposible crear anarquistas o revolucionarios que crear músicos.
Lo único que se puede hacer es plantar las semillas del pensamiento, que a partir de ahí se desarrolla algo vital depende sobre todo de la fertilidad de la tierra humana, aunque no hay que pasar por alto la calidad de la semilla intelectual. En los mítines, el público se distrae con 1000 cuestiones secundarias. El orador, por muy elocuente que sea, no puede pasar por alto la inquietud de la multitud, con la inevitable consecuencia de que no logra llegar a lo más hondo. Con toda probabilidad, ni siquiera se hará justicia a sí mismo. La relación entre el escritor y el lector es más íntima. Es cierto que los libros solo son lo que queremos que sean, mejor dicho, lo que leemos en ellos. Que podamos hacerlo viene a demostrar la importancia de la expresión escrita en contraposición con la expresión oral. Esa certeza es lo que me ha inducido a reunir en un libro mis ideas sobre distintos asuntos de relevancia individual y social. Representan las luchas de mi mente y mi alma a lo largo de 21 años, sobre lo que he sacado en limpio tras muchos cambios y revisiones interiores, ¿vale? Esto me lo apunto porque es interesante saber por qué pues ella decidió hacer este libro, ¿no? Es muy interesante que un autor explique o diga simplemente con un pequeño parrafito qué es lo que le ha llevado a hacer un libro en particular. No soy tan optimista como para esperar que mis lectores sean tan numerosos como las personas que me han oído hablar en público, pero prefiero llegar a los pocos que realmente desean aprender que a los muchos que vienen a entretenerse. En cuanto al libro, debería hablar por sí solo. Los comentarios explicativos no hacen más que restar valor a las ideas que se exponen. Sin embargo, me gustaría anticiparme a dos objeciones que sin duda se plantearán. Una tiene que ver con el ensayo El anarquismo, la otra sobre minorías contra mayorías. ¿Por qué no dice usted cómo funcionarán las cosas bajo el anarquismo? Es una pregunta a la que he tenido que responder 1000 veces. Porque creo que el anarquismo no puede imponer sistemáticamente al futuro un programa ni un método blindados. La cosa contra la que tiene que luchar cada nueva generación y la que menos es capaz de dejar atrás es el lastre del pasado, que nos tiene a todos agarrados como dentro de una red. El anarquismo, por lo menos tal y como yo lo entiendo, deja libertad a la posteridad para desarrollar sus propios sistemas en concreto, en armonía con sus necesidades. ¡Wow! Esto es una visión muy diferente a otros movimientos políticos. Es decir, lo que plantea aquí Edma es que el anarquismo no tiene la necesidad de estructurar el futuro, sino que se adecua muy bien a las circunstancias que puedan encontrarse en ese futuro. Por lo tanto, no estaría bien plantear un anarquismo estructurado porque iría en contradicción con la idea que acaba ya de exponer, ¿no? Ni nuestra imaginación más vivaz sería capaz de prever las potencialidades de una raza liberada de limitaciones externas. Por consiguiente, ¿cómo podría nadie pretender trazar una línea de conducta para los que vendrán después? Nosotros, que pagamos muy caro cada bocanada de aire puro y fresco, debemos cuidarnos de la tendencia a encadenar el futuro. Si logramos despejar el terreno de la basura del pasado y del presente, dejaremos a la posteridad el legado más grande y más seguro de todas las épocas. La tendencia más desalentadora y común entre los lectores es arrancar una frase de una obra como criterio de las ideas o de la personalidad del escritor. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche ha sido vilipendiado por odiar a los débiles, ya que él creía en el Übermensch, en el superhombre. A los que interpretan superficialmente una mente tan grande, no se les ocurre que su visión del superhombre también requería un estado de la sociedad que no engendrara una población de alfeñiques ni esclavos. Es la misma actitud superficial que no ve en Max Stirner más que al apóstol de la teoría de que cada cual que se las apañe como pueda y que el diablo se lleve al último. Se ignora totalmente que el individualismo de Stirner contiene las máximas posibilidades sociales. Sin embargo, y a pesar de todo, lo cierto es que si alguna vez la sociedad llega a ser libre, lo será a través de personas liberadas, a partir de cuyo libre esfuerzo se crea la sociedad. ¿Vale? Esto plantea que primero debemos liberarnos a nosotros mismos para poder crear una sociedad libre. Estos ejemplos me llevan a la objeción que se planteará a minorías contra mayorías. No me cabe la mínima duda de que muchos me excomulgarán como enemiga del pueblo, porque rechazo la masa como factor creativo. Prefiero eso que ser culpable de escribir perogrulladas demagógicas tan generalizadas y en boga como cebo para la gente.
Soy plenamente consciente de los males que aquejan a las masas oprimidas y desheredadas, pero me niego a recetar los habituales y ridículos paliativos que hacen posible que el paciente ni se muera ni se cure. Resulta imposible excederse al tratar los males sociales, y además, generalmente lo extremo es lo adecuado. Atentos a esto, ¿eh? Cuando dicen, no, los extremos no son malos, no, generalmente lo extremo es lo adecuado. Mi falta de fe en la mayoría obedece a mi fe en las potencialidades del individuo. Tan solo cuando éste pasa a ser libre de elegir a sus asociados en un propósito común, podremos esperar que de este mundo de caos y desigualdad surjan el orden y la armonía. Por lo demás, mi libro debería hablar por sí mismo. Emma Goldman. Y esto es el prefacio, es una pequeña explicación que hace ella, y después de este pequeño prefacio, bebo un traguito de agua, como siempre, y seguimos dándole durísimo, que yo creo que os va a gustar. Os voy a abrir la mente a nuevos espacios. Vamos ya con el primer ensayo, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos con el ensayo que se titula, o el artículo, como ustedes quieran llamarlo, que se titula El anarquismo, lo que significa realmente. Y empieza con un pequeño poema, supongo, que se titula Anarquía, que dice lo siguiente. Siempre vilipendiada, execrada, nunca comprendida, tú eres el atroz terror de nuestra era. Eres la ruina de todo orden, grita la multitud, y la guerra, y la furia sin fin de los asesinatos, que griten. A los que nunca se han esforzado por encontrar la verdad que hay detrás de una palabra, a ellos nunca se les dio el significado correcto de la palabra. Seguirán ciegos entre los ciegos. Pero tú, oh palabra, tan clara, tan fuerte, tan pura, tú expresas todo aquello que yo he asumido como meta. Te entrego el futuro, que tuyo será seguro cuando cada uno despierte por lo menos para sí mismo. ¿Llega cuando luce el sol? ¿En el estremecimiento de la tormenta? Eso no lo sé, pero la tierra lo verá. Yo soy anarquista, porque no quiero mandar, ni tampoco ser mandado. Eso es un poema que se titula Anarquía, de John Henry Mackay, ¿vale? Y aquí empezamos ya con el texto en sí. La historia del crecimiento y el desarrollo del ser humano es al mismo tiempo la historia de la terrible lucha de toda nueva idea que anuncia la llegada de un amanecer más brillante. Lo viejo, en su tenaz aferrarse a la tradición, nunca ha dudado en hacer uso de los medios más sucios y crueles para detener la llegada de lo nuevo. Esto es muy gramsciano, ¿vale? De Antonio Gramsci, que ya lo leeremos algún día, ¿vale? Yo me lo apunto aquí porque vemos que también era una idea contextual a su tiempo, ¿no? Sea cual sea la forma o la época en que este haya podido hacerse valer. Y tampoco debemos remontarnos a un pasado lejano para darnos cuenta de la enormidad de la resistencia, las dificultades y las penalidades que se han interpuesto en el camino de cualquier idea progresista. El potro de tortura, las empulgueras y el látigo de 7 colas siguen ahí, igual que el uniforme presidiario y la ira social, todos confabulados contra el espíritu que marcha serenamente hacia adelante. El anarquismo no podía esperar sostenerse a la misma suerte que todas las demás ideas innovadoras. De hecho, el anarquismo, al ser la innovación más revolucionaria y radical, no tiene más remedio que enfrentarse a la suma de la ignorancia y el veneno del mundo que aspira a reconstruir. Para lidiar siquiera remotamente con todo lo que se dice y se hace contra el anarquismo, haría falta escribir un libro entero. Por consiguiente, tan solo abordaré las dos objeciones principales. Al hacerlo, intentaré dilucidar lo que realmente significa el anarquismo. El extraño fenómeno de la oposición al anarquismo consiste en que saca a la luz la relación entre las así llamadas inteligencia e ignorancia, y sin embargo no resulta demasiado extraño cuando consideramos la relatividad de todas las cosas. En su descargo, cabe decir que la masa ignorante no tiene pretensiones de conocimiento ni de tolerancia. Al actuar, como hace siempre, por puro impulso, sus motivos son como los de los niños. ¿Por qué? Porque sí. Sin embargo, la oposición de los incultos al anarquismo merece la misma consideración que la de las personas inteligentes. Así pues, ¿cuáles son esas objeciones? Vamos a ver cuáles son, ¿no?
En primer lugar, que el anarquismo es inviable aunque se trata de una bonita idea. Esto es lo que dicen siempre, macho, de cualquier movida. Es que no eres práctico, es que la realidad es distinta, es muy bonito pero no se puede hacer. Vete a la mierda, hombre. En segundo lugar, que el anarquismo entraña violencia y destrucción y por ello debe ser repudiado por vil y peligroso. Estas son las dos objeciones que se plantearán en este ensayo. Tanto las personas inteligentes como la masa ignorante se posicionan no a partir de un conocimiento exhaustivo del asunto, sino a partir de habladurías o interpretaciones falsas. Un plan viable, dice Oscar Wilde, o bien es un plan que ya existe o se trata de un plan que podría llevarse a cabo bajo las circunstancias existentes. Pero lo que uno está criticando son justamente las circunstancias existentes, y cualquier plan que pueda aceptar dichas circunstancias es erróneo y descabellado. Por consiguiente, el verdadero criterio de lo viable no es si puede mantener intactos lo erróneo o lo descabellado. Al contrario, el criterio es si el plan tiene la vitalidad suficiente para abandonar las aguas estancadas de lo viejo y construir y conservar nueva vida. Esto es muy interesante, porque nos está diciendo que el criterio de lo viable no es si el plan que estamos construyendo pueda mantener las estructuras existentes, sino plantear unas estructuras nuevas que barran a las que ya existen, ¿no? A la luz de ese concepto, el anarquismo es verdaderamente viable. Contribuye, más que cualquier otra idea, a liquidar lo erróneo y lo descabellado. Construye y conserva, más que cualquier otra idea, nueva vida. Las emociones de las personas ignorantes están constantemente a flor de piel por efecto de las muy espeluznantes historias sobre el anarquismo. No hay nada que sea demasiado atroz para que se emplee contra esta filosofía y sus defensores. Por consiguiente, el anarquismo equivale, para las mentes de los que no piensan, al proverbial coco para los niños, un monstruo malvado que quiere engullirlo todo. En resumen, destrucción y violencia. Destrucción y violencia. ¿Cómo va a saber el hombre corriente que el elemento más violento de la sociedad es la ignorancia? ¿Que su poder de destrucción es justamente lo que combate el anarquismo? Como tampoco es consciente de que el anarquismo, cuyas raíces, por así decirlo, forman parte de las fuerzas de la naturaleza, destruye no el tejido sano, sino los tumores parasitarios que se alimentan de las esencias vitales de la sociedad. Lo que acabará generando frutos sanos será simplemente eliminar del terreno las malas hierbas y la artemisa. Muy interesante esto, ¿no? El anarquismo como elemento de transformación y de limpieza de la sociedad. Alguien ha dicho que requiere menos esfuerzo mental condenar que pensar. La indolencia mental generalizada tan predominante en la sociedad demuestra que es totalmente cierto. En vez de llegar hasta el fondo de una idea determinada, de examinar sus orígenes y su significado, la mayoría de la gente la condena totalmente, o se basa en algún concepto preconcebido y secundario. El anarquismo insta al hombre a pensar, a investigar, a analizar cualquier proposición, pero para no sobrecargar demasiado la capacidad cerebral del lector medio, también empezaré con una definición y después entraré en detalles. Vamos a ver cuál es la definición. Anarquismo. La filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad sin las limitaciones de las leyes hechas por los hombres. La teoría de que todas las formas de gobierno se basan en la violencia y que por consiguiente son erróneas y perjudiciales, así como innecesarias, ¿vale? Es una definición básica, pero es un buen planteamiento para seguir después una estructura teórica de gran calado, ¿no? ¿No creéis que sí? El nuevo orden social se basa, por supuesto, en el fundamento materialista de la existencia, pero si bien todos los anarquistas están de acuerdo en que los principales males de hoy en día son económicos, ellos sostienen que la solución a dichos males únicamente puede producirse a través de la consideración de todas las fases de la existencia, las individuales y también las colectivas, las fases internas y también las fases externas, ¿vale? Esto es claramente ultra importante, porque muchas veces el materialismo marxista, ¿vale?, se basa en
ideas y teorías muy economicistas, ¿vale? Basándose en la economía política sobre todo, pero también en la teoría económica y en la economía como tal, ¿no? Mientras que aquí Emma nos está diciendo que el anarquismo no solo debe preocuparse por lo económico, lo material, sino también por otras fases de la existencia del hombre, ya sea la niñez, el cuidado, el amor, el juego, la diversión, el ocio, el trabajo, todo esto, ¿no? La comunicación, todas las relaciones sociales que no necesariamente tienen que ser materiales, ¿no? Esto es muy interesante porque ya aquí vemos que lo que ella propone es una ampliación hacia otros ámbitos de nuestra propia existencia con el único fin de liberarnos, porque al analizarnos desde muchos aspectos de nuestra existencia y no solo los económicos y materiales, conseguimos comprender mucho mejor las cadenas que nos atan para poder liberarnos de ellas y llegar a lo que ella proponía, una sociedad más libre de personas liberadas, ¿no? Un concienzudo examen de la historia del desarrollo humano pondría de manifiesto dos elementos encarnizadamente enfrentados entre sí. Unos elementos que nos han empezado a comprender hasta ahora, no como ajenos el uno al otro, sino como íntimamente relacionados y verdaderamente armoniosos, siempre y cuando se sitúen en el entorno adecuado. Los instintos individuales y los instintos sociales, ¿vale? Que son elementos contrarios. El individuo y la sociedad mantienen desde hace siglos una guerra implacable y sangrienta, donde cada uno lucha por la supremacía, porque ambos son incapaces de ver el valor y la importancia del otro. Los instintos individuales y sociales, los primeros como un poderoso factor para los empeños humanos, para el crecimiento, las aspiraciones y la autorrealización, los segundos como un factor igual de poderoso para la utilidad recíproca y el bienestar social. Vemos que ambos se han contrapuesto, pero aquí seguramente lo que nos propondrá es la unificación, ya que vemos que les da cierta utilidad a ambos, ¿no? Y que vemos que es necesaria, ¿no? Esa utilidad. Unos son los individuales, ¿no? Los instintos individuales son un factor para los empeños humanos muy importante, y los colectivos o sociales son muy importantes para la utilidad recíproca y el bienestar social, ¿no? Para ciertas aspiraciones más colectivistas. No hace falta buscar muy lejos para hallar la explicación de la tormenta que brama en el interior del individuo y entre él y su entorno. El hombre primitivo, incapaz de comprender su existencia y mucho menos la unidad de toda la vida, se sentía absolutamente a merced de unas fuerzas ciegas y ocultas, siempre dispuestas a burlarse y mofarse de él. A partir de aquella actitud surgieron los conceptos religiosos del hombre como una mera mota de polvo, a merced de unas fuerzas superiores en las alturas, a las que únicamente era posible apaciguar mediante una rendición total. Todas las viejas sagas se basan en esa idea, que sigue siendo el leitmotiv de los relatos bíblicos que hablan de la relación del hombre con Dios, con el Estado, con la sociedad. Una y otra vez, el mismo motivo. El hombre no es nada, los poderes lo son todo. Una crítica muy bakuniana, que por cierto ya la iremos a Bakunin también en el canal dentro de un tiempo, pero esta frase es muy buena. El hombre no es nada, los poderes lo son todo, ¿no? Así pues, Jehová únicamente estaba dispuesto a tolerar al hombre a condición de su rendición total. El hombre puede gozar de todas las glorias de la tierra, pero no debe ser consciente de sí mismo. El Estado, la sociedad y las leyes morales cantan ese mismo estribillo. El hombre puede gozar de todas las glorias de la tierra, pero no debe ser consciente de sí mismo. El anarquismo es la única filosofía que aporta al hombre la conciencia de sí mismo. ¿Vale? Que sostiene que Dios, el Estado y la sociedad son inexistentes, que sus promesas son nulas y vacuas, puesto que únicamente pueden cumplirse a través de la subordinación del hombre, ¿vale? Esto es lo que nos está contando aquí la señorita Emma. Por consiguiente, el anarquismo enseña la unidad de la vida, no solo en la naturaleza, sino en el hombre. No existe un conflicto entre los instintos individuales y los instintos sociales, igual que no lo hay entre el corazón y los pulmones. Uno es el receptáculo de una valiosísima esencia vital, los otros son los depositarios del elemento que mantiene pura y fuerte dicha esencia. Ya os dije yo que nos iba a decir que no había conflicto, ¿no?
El individuo es el corazón de la sociedad, el que conserva la esencia de la vida social. La sociedad son los pulmones que distribuyen el elemento que mantiene pura y fuerte la esencia vital, es decir, al individuo. Estoy subrayando aquí porque esto es interesante. Vemos que recalcan la misma idea donde el individuo es muy importante para la sociedad, pero la sociedad también para el individuo. La única cosa de valor en este mundo, dice Ralph Waldo Emerson, es el alma activa, es algo que todo hombre contiene en su interior. El alma activa ve la verdad absoluta, enuncia la verdad y crea. En otras palabras, en este mundo lo valioso es el instinto individual. Es el alma auténtica que ve y crea la verdad viviente, de la que saldrá una verdad aún mayor, el alma social renacida, ¿vale? Muy interesante. El anarquismo es el gran liberador del hombre de los fantasmas que le han tenido cautivo. Es el árbitro y el pacificador de las dos fuerzas necesarias para la armonía social e individual. Para alcanzar esa unidad, el anarquismo le ha declarado la guerra a las perniciosas influencias que han impedido hasta ahora una integración armoniosa de los instintos individuales y sociales, del individuo y de la sociedad. La religión, el dominio sobre la mente humana, la propiedad, el dominio sobre las necesidades humanas y el gobierno, el dominio sobre la conducta humana, representan el bastión de la esclavización del hombre y de todos los horrores que conlleva. La religión, la propiedad y el gobierno. ¿Vale? La religión, como domina la mente del hombre, como humilla y degrada su alma. Dios lo es todo, el hombre no es nada, dice la religión, pero a partir de esa nada, Dios ha creado un reino tan despótico, tan tiránico, tan cruel, tan terriblemente exigente, que desde que aparecieron los dioses el mundo no se ha regido por otra cosa que la oscuridad, las lágrimas y la sangre. El anarquismo incita al hombre a rebelarse contra ese negro monstruo. Rompe tus cadenas mentales, le dice el anarquismo al hombre, ya que no te librarás del dominio de la oscuridad, el mayor obstáculo para cualquier progreso, hasta que pienses y juzgues por ti mismo. La propiedad, el dominio sobre las necesidades del hombre, la negación del derecho a satisfacer sus necesidades. Hubo un tiempo en que la propiedad se reivindicaba como un derecho divino, cuando siempre le venía al hombre con el mismo estribillo que la religión. Sacrifícate, ríndete, sométete. El espíritu del anarquismo ha levantado al hombre de su postración, ahora se yergue en pie, con el rostro vuelto hacia la luz. Ha aprendido a ver la naturaleza insaciable, devoradora y devastadora de la propiedad, y se dispone a abatir al monstruo con un golpe mortífero. La propiedad privada es un robo, decía Proudhon, el gran anarquista francés. Sí, pero sin riesgo ni peligro para el ladrón. Al monopolizar los esfuerzos acumulados del hombre, la propiedad le ha arrebatado lo que le corresponde por nacimiento y le ha convertido en un mendigo y un marginado. La propiedad ni siquiera tiene la ya gastada excusa de que el hombre no crea lo suficiente para satisfacer todas las necesidades. Cualquier estudiante de economía sabe que la productividad de la mano de obra en las últimas décadas excede cientos de veces la demanda normal. Pero, ¿cuáles son las demandas normales de una institución anormal? La única demanda que reconoce la propiedad es su propio apetito voraz de más riqueza, porque la riqueza significa poder, poder para someter, para aplastar, para explotar, poder para esclavizar, para ultrajar, para degradar. ¿Qué os ha parecido? Si es que os voy a convertir a todos y a todas en anarquistas de pro, ¿eh? Estados Unidos se muestra especialmente jactancioso de su gran poder, de su enorme riqueza nacional. Pobre América. ¿De qué le sirve toda su riqueza si los individuos que componen la nación son miserablemente pobres? Si viven en la miseria, en medio de la suciedad y la delincuencia, ya sin esperanza ni alegría, como un ejército de presas humanas sin techo y sin tierra? Voy a beber un traguito de agua y seguimos. Uy. En general, todo el mundo reconoce que a menos que la rentabilidad de cualquier empresa supere los costes, su quiebra es inevitable.
Pero quienes se dedican al negocio de producir riqueza todavía no han aprendido esa sencilla lección. Cada año, el coste de la producción en vidas humanas va creciendo. 50.000 muertos, 100.000 heridos el año pasado en Estados Unidos. Hostia, eso es mucho, ¿eh? Para las masas que contribuyen a crear riqueza, su margen es cada vez menor. Sin embargo, Estados Unidos sigue sin querer ver la quiebra inevitable de nuestras empresas productivas. Y tampoco es ese su único delito. Resulta aún más mortífero el delito de convertir al obrero en una mera partícula de una máquina, con cada vez menos capacidad de decisión que su amo de acero y hierro. Al hombre le están robando no solo el producto de su trabajo, sino el poder de la libre iniciativa, de la originalidad y del interés o el deseo por las cosas que está produciendo. Esto también ocurre hoy en día, señoras y señores. Y esto se llama alienación, ¿vale? Alienación. La verdadera riqueza consiste en cosas útiles y bellas, en las cosas que contribuyen a crear cuerpos fuertes y hermosos, y un entorno inspirador donde vivir. Pero si el hombre está condenado a devanar algodón en una bobina, o a extraer carbón, o a construir carreteras durante 30 años de su vida, no cabe hablar de riqueza. Lo único que aporta al mundo son cosas grises y horrendas, que son reflejo de una existencia monótona y espantosa, demasiado débil para vivir, demasiado cobarde para morir. Resulta extraño, pero hay gente que ensalza ese método insensibilizador de la producción centralizada como el máximo logro y el orgullo de nuestra época. Son totalmente incapaces de darse cuenta de que si vamos a seguir por el camino de la sumisión ciega a las máquinas, nuestra esclavitud será más total que lo que era nuestra sumisión a un rey. No quieren enterarse de que la centralización no es solo la sentencia de muerte de la libertad, sino también de la salud y de la belleza, de las artes y las ciencias, pues todas esas cosas resultan imposibles en una atmósfera tan mecánica como la de un reloj. Hay aquí dos cosas interesantes. El ludismo, ¿vale? Pero aparece aquí una idea que es que cuanta más nos sometamos a las máquinas, será peor que una sumisión a un rey, ¿vale? Algún día tendremos que hablar sobre una cosa que se llama tecnofeudalismo, que no es que parta de esta idea, pero más o menos expresa el mismo miedo, ¿no? Por decirlo de esta manera. ¿No? Nuestra sumisión a la tecnología nos convertirá en más esclavos que si tuviésemos un rey absoluto, ¿no? El anarquismo no puede más que abominar de semejante método de producción. La meta del anarquismo es la expresión más libre posible de todas las potencialidades latentes del individuo, ¿vale? Una de las características, pues, del anarquismo, tal como hemos visto con anterioridad en este mismo texto, es la creatividad, ¿no? Oscar Wilde define la personalidad perfecta como una que se desarrolla bajo unas condiciones perfectas, que no corra el riesgo de sufrir heridas ni mutilaciones y que esté libre de peligro. Así pues, una personalidad perfecta solo es posible en un estado de la sociedad donde el hombre sea libre de elegir la forma de trabajar, las condiciones del trabajo y la libertad de trabajar, ¿vale? Que en parte es bastante cierto. Un hombre para el que fabricar una mesa, construir una casa o labrar la tierra sea lo mismo que el cuadro para un pintor o un descubrimiento para un científico, el fruto de la inspiración, de un anhelo intenso y de un profundo interés en el trabajo como fuerza creativa. De ahí lo creativo, ¿no? Al ser ese el ideal del anarquismo, su organización económica debe consistir en asociaciones productivas y distributivas voluntarias que paulatinamente irán desarrollándose en un comunismo libre como la mejor forma de producir con el mínimo desperdicio de energías humanas, ¿no? Libres asociaciones productivas y distributivas Sin embargo, el anarquismo también reconoce el derecho del individuo o de varios individuos a organizar en cualquier momento otras formas de trabajo en armonía con sus gustos y deseos, ¿no?
Como ese libre despliegue de energías humanas únicamente es posible en un ambiente de total libertad individual y social, el anarquismo dirige sus fuerzas contra el tercer y máximo enemigo de toda igualdad social, a saber, el Estado, la autoridad organizada o la legislación vigente, el dominio de la conducta humana. Al igual que la religión ha encadenado la mente humana y que la propiedad, es decir, el monopolio sobre las cosas, ha sojuzgado y asfixiado las necesidades del hombre, el Estado ha esclavizado su espíritu, dictándole todos los aspectos de su conducta. En esencia, todo gobierno, dice Emerson, es tiranía. Da igual si es un gobierno por derecho divino o por la regla de la mayoría. En todas sus manifestaciones su meta es la subordinación absoluta del individuo. Ha quedado claro, clarinete, ¿no? Hablando del gobierno de Estados Unidos, David Thoreau, que lo leeremos aquí también, el anarquista estadounidense más importante, decía: el gobierno no es más que una tradición, aunque reciente, que aspira a transmitirse sin trabas a la posteridad, pero que a cada paso va perdiendo su integridad. No tiene ni la misma vitalidad ni la misma fuerza que un solo hombre vivo. Las leyes nunca han hecho que el hombre sea un ápice más justo, y a consecuencia del respeto que sienten por él, e incluso las personas de buena disposición se convierten a diario en agentes de la injusticia. De hecho, la tónica del gobierno es la injusticia. Con la arrogancia y la autosuficiencia de un rey incapaz de hacer nada malo, los gobiernos ordenan, juzgan, condenan y castigan las faltas más insignificantes, al tiempo que se sostienen mediante el mayor de los delitos, la aniquilación de las libertades individuales. Así pues, Ouida, que Ouida es seudónimo de la novelista inglesa Mary Louise de la Ramée, nacida en 1839, muerta en 1908, ¿vale? Así pues, Ouida tiene razón cuando sostiene que el Estado únicamente aspira a infundir en su ciudadanía las cualidades por las que se obedecen sus exigencias y se llenan sus arcas. Su máximo logro es la reducción del género humano a un mecanismo de relojería. En su atmósfera, todas las libertades más excelentes y sutiles, que requieren cuidados y una expansión espaciosa, inevitablemente se agostan y perecen. El Estado precisa de una máquina de pagar impuestos donde no exista la mínima pega, de un tesoro público donde nunca haya déficit y de una ciudadanía monótona, obediente, anodina, sin brío, que avanza humildemente como un rebaño de ovejas por una carretera recta que discurre entre dos tapias. Hostia, me he sentido bastante identificado. ¿Ustedes no? Joder, macho. Si es que el anarquismo tiene razón siempre. Sin embargo, incluso un rebaño de ovejas se resistiría a las argucias del Estado, de no ser por los métodos corruptos, tiránicos y opresivos que emplea para conseguir sus fines. Por consiguiente, Bakunin repudia al Estado por considerarlo sinónimo de la entrega de la libertad del individuo o de las pequeñas minorías, la destrucción de las relaciones sociales, el recorte o incluso la negación total de la vida misma para su propio engrandecimiento. El Estado es el altar de la libertad política y, al igual que el ara religiosa, se mantiene con el propósito de realizar sacrificios humanos. Muy dura Emma Goldman contra el Estado, cosa que me parece bastante bien, ¿no? De hecho, apenas existen pensadores modernos que no estén de acuerdo con que el gobierno, la autoridad organizada o el Estado son necesarios exclusivamente para mantener o proteger la propiedad y los monopolios. Tan solo han demostrado ser eficaces en esa función, ¿vale? Esto es muy interesante porque una de las cosas que mantiene la propiedad privada, ¿vale?, no es el capitalismo, como muchos creen, sino el Estado. El Estado es quien realmente promueve y protege la propiedad privada, ¿vale? Sin Estado no habría propiedad privada. Incluso George Bernard Shaw, que espera algo milagroso del Estado bajo el fabianismo, admite sin embargo que actualmente es una gigantesca máquina para el robo y la esclavización de los pobres por la fuerza bruta. De ser así, resulta difícil entender por qué el inteligente escritor y orador desea conservar el Estado una vez que la pobreza haya dejado de existir. Por desgracia, todavía hay un gran número de personas que siguen en la fatídica convicción de que el gobierno se basa en unas leyes naturales, que mantiene el orden y la armonía social, que reduce la delincuencia y que evita que los vagos desplumen a sus conciudadanos. Por lo tanto, voy a examinar estas afirmaciones.
Una ley natural es un factor del hombre que se afirma libre y espontáneamente, sin la intervención de fuerzas externas, en armonía con las necesidades de la naturaleza. Esto es lo que Emma define por ley natural, ¿vale? Por ejemplo, la necesidad de alimento, de gratificación sexual, de luz, de aire y de ejercicio es una ley natural, pero su manifestación no necesita la maquinaria del gobierno, no necesita ni porras, ni pistolas, ni esposas, ni cárceles. Obedecer a dichas leyes, si es que cabe llamarlo obediencia, tan solo requiere espontaneidad y oportunidades libres. ¿Qué os parece, Bastante razón, Que los gobiernos no se mantienen por medio de unos factores tan armoniosos lo demuestra el terrible despliegue de violencia, de fuerza y de coerción que emplean todos los gobiernos para subsistir. Así pues, William Blackstone tiene razón cuando dice: las leyes humanas no son válidas porque son contrarias a las leyes de la naturaleza, ¿no? Tampoco la religión, porque también la religión se mete en el aspecto sexual, por ejemplo. A menos que se trate del Orden de Varsovia, y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente: una alusión a la opresión contra la nación polaca tras el levantamiento polaco de 1830 y la incorporación del territorio al Imperio ruso, con su consiguiente rusificación, ¿vale? Esto tiene que ver con hoy en día también, madre mía. A menos que se trate del Orden de Varsovia tras la matanza de miles de personas, resulta difícil atribuirles a los gobiernos la mínima capacidad de orden o de armonía social. El orden que se logra a través de la sumisión y que se mantiene mediante el terror no es un aval demasiado seguro. Sin embargo, ese es el único orden que desde siempre han mantenido los gobiernos, ¿vale? Cosa cierta. Si no, no habría código penal y civil. La verdadera armonía social surge de forma natural de la solidaridad de los intereses, ¿vale? Esto es muy interesante. En una sociedad donde quienes trabajan sin cesar nunca poseen nada, mientras que los que nunca trabajan gozan de todo, la solidaridad de los intereses es inexistente. De ahí que la armonía social no sea más que un mito. La única forma que tiene la autoridad organizada de afrontar esta grave situación es ampliar aún más los grandes privilegios de quienes ya han monopolizado la tierra y esclavizar aún más a las masas de los desheredados. Así pues, todo el arsenal del gobierno, las leyes, la policía, los soldados, los tribunales, las asambleas legislativas, las cárceles, se dedica denodadamente a armonizar, entre comillas, ¿vale?, a los elementos más hostiles de la sociedad. Esto también es muy Foucaultiano, ¿no? Esta mujer se adelanta a todo, macho. La apología más absurda de la autoridad y las leyes es la que dice que sirven para reducir la delincuencia, dejando a un lado que el propio Estado es el mayor criminal, pues infringe cualquier ley, ya sea escrita o natural, roba bajo la forma de impuestos, mata bajo la forma de las guerras y de la pena capital. El Estado ha llegado a un punto muerto absoluto en su lucha contra el crimen. Ha fracasado totalmente en su empeño por destruir, o siquiera minimizar, el horrible azote que él mismo ha creado. La delincuencia no es más que energías mal dirigidas. Mientras todas y cada una de las instituciones contemporáneas, ya sean económicas, políticas, sociales o morales, se confabulen para desviar las energías por el cauce equivocado, mientras la mayoría de las personas se sienta alienada haciendo cosas que aborrece y viviendo una vida que detesta, la delincuencia será inevitable. Y todas las leyes del ordenamiento jurídico no harán más que incrementar la delincuencia, nunca acabar con ella. ¿Qué sabe la sociedad tal y como es hoy en día del proceso de desesperación, de la pobreza, de los horrores, de los terribles apuros por los que tiene que pasar el alma humana en su camino hacia la delincuencia y la degradación? Quien conozca ese terrible proceso no puede dejar de ver la verdad que encierran las siguientes palabras de Piotr Kropotkin, que tenéis en el canal de YouTube, en La conquista del pan, un libro de este señor. Perfectico, por si le queréis echar un vistazo, ahí lo tenéis enterito, leído y analizado. Y dice Piotr Kropotkin lo siguiente:
Quienes mantengan el equilibrio entre los beneficios así atribuidos a las leyes y a los castigos, por un lado, y el efecto degradante de estos en el género humano, por otro, quienes tengan en cuenta el torrente de depravación que difunden en la sociedad humana los confidentes, incluso a instancias de los jueces, y que los gobiernos pagan en dinero contante y sonante, bajo el pretexto de que contribuyen a desenmascarar la delincuencia, quienes accedan al interior de las cárceles y vean ahí en qué se convierten los seres humanos cuando se les priva de libertad, cuando son confiados a la custodia de unos guardianes brutales y sometidos a un lenguaje tosco y cruel y a 1000 humillaciones dolorosas e hirientes, estarán de acuerdo con nosotros en que todo el aparato de las cárceles y los castigos es una abominación a la que es preciso poner fin. La influencia disuasoria, y ahora sigue Emma, la influencia disuasoria de las leyes sobre el hombre perezoso es demasiado absurda como para ser tenida en cuenta. Si tan solo se aliviara a la sociedad del derroche y el gasto de mantener a una clase ociosa y del gasto igual de considerable de la parafernalia de protección que requiere esa clase ociosa, las mesas de la sociedad contendrían una gran abundancia para todos, incluso para algún vago ocasional, ¿vale? Aquí habla de redistribución de la riqueza, ¿vale? Redistribución de la riqueza. Además, hay que tener en cuenta que la pereza es una consecuencia o bien de unos privilegios especiales o bien de anormalidades físicas y mentales. Nuestro descabellado sistema de producción actual fomenta ambas cosas y en la actualidad el fenómeno más asombroso es que la gente esté dispuesta siquiera a trabajar. El anarquismo aspira a despojar al trabajo, ¿vale?, de su aspecto insensibilizador y entorpecedor, de su carácter sombrío y coactivo. Aspira a hacer del trabajo un instrumento de la alegría, de la fuerza, del color, de verdadera armonía, para que hasta el tipo más pobre de hombre encuentre a la vez esparcimiento y esperanza en el trabajo, ¿vale? Esto nos lleva a otro autor anarquista que leímos su libro aquí en Twitch y que lo tenéis también en el canal de YouTube, que es Bob Black, que nos habla de la abolición del trabajo, ¿vale? Que plantea la abolición de este tipo de trabajo que te entorpece, que te aliena, por un trabajo que sea más alegre y que sea más parecido a un juego, lo que haría que no lo considerásemos como un trabajo. Para lograr una organización de la vida como esa, es preciso acabar con el gobierno y con sus medidas injustas, arbitrarias y represivas. En el mejor de los casos, el gobierno no ha hecho más que imponer a todos un único estilo de vida, sin consideración con la diversidad y las necesidades individuales y sociales. Al destruir el gobierno y las leyes establecidas, el anarquismo plantea rescatar el respeto del individuo por sí mismo y su independencia de todas las limitaciones y las injerencias por parte de la autoridad. Es decir, con destruir al Estado y sus leyes, conseguiremos esa ansiada independencia. Solo en libertad el ser humano puede crecer hasta su plena estatura. Solo en libertad aprende a pensar y a actuar y a dar lo mejor de sí mismo. Solo en libertad llega a darse cuenta de la verdadera fuerza de los lazos sociales que unen a los hombres entre sí y que son el auténtico fundamento de una vida social normal. Pero, ¿qué ocurre con la naturaleza humana? ¿Se puede cambiar? Y en caso de que no se pueda, ¿resistirá bajo el anarquismo? Pobre naturaleza humana, ¿qué crímenes tan horribles han cometido en tu nombre? Cualquier insensato, desde el rey hasta el policía, desde el párroco más simplón hasta el diletante en ciencias y carente de visión, está convencido de que habla de la naturaleza humana con sorbencia. Cuanto mayor es el charlatán mental, más terminante es su insistencia en la maldad y la debilidad de la naturaleza humana. Sin embargo, ¿cómo puede alguien hablar de la naturaleza humana hoy en día, con las almas encarceladas y los corazones encadenados, heridos y lisiados? Es decir, ¿cómo podemos decir que el ser humano es por naturaleza egoísta si nosotros no vivimos en naturaleza? ¿Me entendéis? ¿Cómo podemos decir que el ser humano es malvado por naturaleza si no sabemos cómo es el ser humano en naturaleza? Porque nosotros no vivimos en naturaleza. Entonces,
está desvirtuado nuestra concepción del ser humano en su estado natural, ¿no? John Burroughs ha afirmado que el estudio experimental de los animales en cautiverio es absolutamente inútil. Su carácter, sus hábitos, sus apetitos sufren una transformación completa cuando se les arranca de su terreno, en los campos y en los bosques. Con el alma humana enjaulada en un reducido espacio, azotada a diario para conseguir su sumisión, ¿cómo podemos hablar de sus potencialidades? Únicamente la libertad, la expansión, las oportunidades y por encima de todo, la paz y el reposo pueden enseñarnos los verdaderos factores dominantes de la naturaleza humana y todas sus maravillosas posibilidades. ¿Vale? Y esto se conseguirá, pues, mediante la liberación anarquista, claro que sí. Así pues, el anarquismo en realidad representa la liberación de la mente humana del dominio de la religión, la liberación del cuerpo humano del dominio de la propiedad, la liberación de las cadenas y de las restricciones del gobierno. El anarquismo representa un orden social basado en la agrupación libre de los individuos con el propósito de producir verdadera riqueza social. Un orden que garantizará a todos y cada uno de los seres humanos el acceso libre a la tierra y el pleno disfrute de las necesidades de la vida conforme a los deseos, gustos e inclinaciones de cada cual. Perfecto, ¿no? Lo queremos todos y lo queremos ya. No se trata de una fantasía alocada ni de una aberración de la mente. Es la conclusión a la que han llegado infinidad de hombres y mujeres intelectuales de todo el mundo. Una conclusión que es el resultado de una observación detallada y razonada de las tendencias de la sociedad moderna. La libertad individual y la igualdad económica, las fuerzas gemelas que engendran lo mejor y lo más auténtico del ser humano. En cuanto a los métodos, el anarquismo no es, como algunos podrían suponer, una teoría del futuro que ha de hacerse realidad por inspiración divina, ¿vale? Es una fuerza viva en los asuntos de nuestra existencia que constantemente crea condiciones nuevas. Por consiguiente, los métodos del anarquismo no consisten en un programa blindado que ha de llevarse a cabo en cualquier circunstancia. Los métodos deben surgir de las necesidades económicas de cada lugar y de cada latitud y de las necesidades intelectuales y temperamentales del individuo. El carácter sereno y apacible de un Tolstoy aspirará a unos métodos distintos para la reconstrucción social que la personalidad intensa y desbordante de un Mikhail Bakunin o de un Piotr Kropotkin. De la misma forma, tiene que resultar evidente que las necesidades económicas y políticas de Rusia dictarán unas medidas más drásticas que las de Inglaterra o Estados Unidos. El anarquismo, ¿vale?, no consiste en una instrucción y una uniformidad de tipo militar. Sin embargo, sí representa el espíritu de rebeldía en cualquiera de sus formas contra todo lo que entorpece el crecimiento humano. Todos los anarquistas coinciden en ello, igual que también coinciden en su oposición a la maquinaria política como medio de provocar el gran cambio social. Es decir, el anarquista no se presenta a las elecciones. No participa de la maquinaria política del Estado. Toda votación, afirma Thoreau, es una especie de juego como las damas o el backgammon. Un juego con lo acertado y lo erróneo. Su obligación nunca va más allá de la conveniencia. Incluso votar por lo acertado equivale a no hacer nada a su favor. Un hombre sabio nunca dejará lo correcto a merced del azar, ni deseará que se imponga a través de la fuerza de la mayoría. Un análisis detallado de la maquinaria de la política y de sus logros confirma la lógica de Thoreau. ¿Qué revela la lógica del parlamentarismo? Nada más que fracasos y derrotas, ni siquiera una sola reforma para mejorar las penalidades económicas y sociales de la gente. Se han promulgado leyes y se han dictado normativas para la mejora y la protección de los trabajadores, y así, hasta el año pasado no ha sido posible demostrar que en el estado de Illinois, con las leyes más estrictas para la protección en las minas, se producían los mayores desastres en la minería. En los estados donde rigen leyes sobre trabajo infantil, la explotación de los niños alcanza sus cotas más altas, y a pesar de que en nuestro país los trabajadores gozan de plenas oportunidades políticas, el capitalismo ha alcanzado su cenit más descarado.
Aunque los trabajadores pudieran tener sus propios representantes, algo por lo que claman nuestros buenos políticos socialistas, ¿qué probabilidades hay de que sean personas honestas y de buena fe? Solo hemos de tener en cuenta el proceso de la política para darnos cuenta de que su senda de buenas intenciones está plagada de dificultades, los amiguismos, las intrigas, la adulación, las mentiras y los engaños, es decir, todo tipo de argucias por las que el aspirante a político puede alcanzar el éxito. A eso hay que añadir una completa desmoralización del carácter y las convicciones, hasta que no queda nada que pueda hacernos esperar algo bueno de semejantes despojos humanos. Una y otra vez la gente ha sido lo bastante tonta como para confiar, creer y apoyar con su último céntimo a los aspirantes a políticos para después verse traicionados y engañados. Alguien podría alegar que las personas íntegras no acabarían corrompiéndose en la trituradora política. Puede que no, pero ese tipo de personas se verían absolutamente impotentes a la hora de ejercer la mínima influencia a favor de los trabajadores, como efectivamente se ha demostrado en numerosos casos. El Estado es el señor económico de sus siervos. ¿Vale? Las buenas personas, si es que existen, permanecerán fieles a sus convicciones políticas y perderán sus apoyos económicos, o bien se aferrarán a su señor económico y acabarán siendo totalmente incapaces de hacer el mínimo bien. La arena política no deja otra alternativa. Uno tiene que elegir entre ser un necio o ser un granuja. Cuánta razón tiene Emma, ¿eh? La superstición política sigue ejerciendo su influencia en los corazones y en las mentes de las masas, pero los verdaderos amantes de la libertad ya no quieren saber nada de ella. Por el contrario, están convencidos, con Stirner, de que el hombre tiene tanta libertad como la que está dispuesto a tomar. Por consiguiente, el anarquismo representa la acción directa, la rebeldía abierta y la resistencia contra todas las leyes y restricciones económicas, sociales y morales. Pero la rebeldía y la resistencia son ilegales. Ahí radica la salvación del hombre. Todo lo que es ilegal exige integridad, independencia y valor. En pocas palabras, el anarquismo requiere espíritus libres e independientes, hombres que sean hombres y que tengan un espinazo que no se pueda atravesar con la mano. El propio sufragio universal debe su existencia a la acción directa. De no haber sido por el espíritu de rebeldía, de desafío por parte de los padres de la independencia de Estados Unidos, sus descendientes aún seguirían estando al servicio del rey. De no haber sido por la acción directa de un John Brown y de sus camaradas, Estados Unidos seguiría traficando con la carne del hombre negro. Sí, es verdad que aún subsiste el tráfico de carne blanca, pero también eso tendrá que ser abolido por la acción directa. El sindicalismo, la arena económica del gladiador moderno, debe su existencia a la acción directa. Hasta hace poco las leyes y el gobierno nunca habían intentado aplastar el movimiento sindical, ni tampoco condenar a penas de cárcel a los defensores del derecho de las personas a organizarse, acusándoles de conspiradores. Si hubieran pretendido hacer valer su causa, suplicando, implorando y transigiendo, hoy en día el sindicalismo sería un factor intrascendente. En Francia, en España, en Italia, en Rusia e incluso en Inglaterra, como da fe la creciente rebelión de los sindicatos ingleses, la acción económica directa y revolucionaria se ha convertido en una fuerza tan poderosa en la batalla por la libertad industrial como para conseguir que el mundo sea consciente de la tremenda importancia de la fuerza de los trabajadores. La huelga general, la suprema manifestación de la conciencia económica de los trabajadores, no ha sido ridiculizada en Estados Unidos hasta hace muy poco. Hoy en día, para triunfar, cualquier gran huelga ha de tener en cuenta la importancia de una protesta general y solidaria. La acción directa, que ha demostrado ser eficaz en el frente económico, es igualmente poderosa en el entorno del individuo. Esto nos recuerda también a Ortega y Gasset, que también lo tenéis leído en el canal de YouTube. Hay infinidad de fuerzas que invaden su existencia y tan solo una resistencia persistente contra ellas acabará liberándole. La acción directa contra la autoridad en la fábrica, la acción directa contra la autoridad de la ley, la acción directa contra la autoridad invasiva y entrometida de nuestro código moral son el método lógico y coherente del anarquismo, ¿vale? Es muy interesante esto.
vemos que el anarquismo es una de las características principales que tiene, perdón, es la manera de actuar, ¿no? Actuar lo antes posible, ¿no? Por eso la acción directa, ¿no? Es una de sus características. Requiere de una actuación directa y realmente rápida para poder solucionar los problemas, ¿no? O luchar contra ellos. ¿Eso no nos conducirá a una revolución? Efectivamente, así será. Nunca se ha producido ningún cambio social verdadero sin una revolución. La gente o bien no está familiarizada con su historia o aún no ha aprendido que la revolución no es otra cosa que el pensamiento llevado a la acción. ¿Vale? La revolución no es otra cosa que el pensamiento llevado a la acción. Hoy en día, el anarquismo, la gran levadura del pensamiento, impregna todos y cada uno de los aspectos de los quehaceres humanos. Las ciencias, las artes, la literatura, el teatro, los esfuerzos por las mejoras económicas y realmente toda oposición individual y social al desorden de cosas imperante están iluminados por la luz espiritual del anarquismo. Es la filosofía de la soberanía del individuo. Es la teoría de la armonía social. Es la gran verdad en ascenso que está reconstruyendo el mundo y que marcará el comienzo del amanecer. Y con esto terminamos el primer ensayo sobre el anarquismo de Emma Goldman. Y en el próximo directo seguiremos con el ensayo de minorías contra mayorías. A ver qué nos cuenta esta maravillosa mujer. Pero espero que os haya gustado y que os haya interesado enormemente. Seguiremos leyéndola. Y como siempre os agradezco enormemente que me hayáis acompañado. Nos vemos en siguientes directos. Os mando 1.000.000 de besos.